de la unión entre el amor y la pasión. En este caso os digo que sobre todo a los españoles os tenéis que introducir en nuestra tradición aquí en Camerún, donde podemos comer a la hora que nos dé la gana. Que trabaja también en el Ministerio de Educación, donde nos iba a aportar una visión, porque les íbamos a plantear muchos problemas. Y también, como se ha dicho en mesas precedentes aquí, que hay como un desajuste entre lo que se enseña con en principio los programas que se articulan desde la administración. Desafortunadamente tienen un problema de digitalización de un proyecto pedagógico que tienen que tener ya en la web para el lunes, día 11. De modo que disculpa su presencia aquí. Pero la mezcla no va a desmerecer, porque tenemos desde forma los profesores, y a partir de allí yo creo que pues, él también va a profundizar sobre esas dificultades. Entonces, como ves, pues la casuística va muchas veces de los recursos disponibles y deseables, y como nos han dicho aquí, pues vamos a introducir una cosa que es el desajuste en lo que se aprende, luego en la realidad de las necesidades del alumnado, y luego pues también el acceso a esos mismos recursos, todo contextualizado en este momento. Ya como hemos dicho, vamos a tener dos estudiantes. Les decimos bienvenida en este tercer Congreso de los Hispanistas en Camerún. Bueno, ¿qué necesitan los profesores de español en Camerún en este contexto actual, tanto en la secundaria como en las universidades? Bueno, sabemos que nuestro país consta de más de 252 lenguas maternas o locales, como solemos decir. Tenemos dos lenguas extranjeras oficiales, francés y el inglés. Y hay una competición entre las lenguas extranjeras que no son oficiales, es decir, el español, el alemán, el chino y el italiano. Bien, en este marco multicultural, ¿cómo hacer que al final del año el alumno pueda formar una frase correcta, saludar, entablar una conversación fluida, con destrezas lingüísticas, etc., con fluidez? Bueno, nos toca responder esta pregunta. Los profesores de español de secundaria en Camerún enfrentan un conjunto de necesidades específicas que condicionan sus prácticas pedagógicas. En primer lugar, requieren una formación continua y actualizada, dado los cambios a que asistimos. Partimos del OPO, ahora enfrentamos el objetivo APC por competencia. Bueno, hemos insistido, hemos visto que hay una inadecuación, una ruptura total, un desajuste entre la formación recibida en la escuela normal y la realidad en el instituto. Cuando llegamos al instituto, realizamos que toda la gramática generativa, como solemos decir, barracas, chabolas, bueno, clases consultas con materiales precarios. Bueno, necesitamos reformas didácticas, volver a lo antiguo tocante al horario. Antes teníamos 4 horas semanales. El profesor podía organizar sus clases, organizar charlas, organizar debates, organizar primario. Hoy en día tenemos 3 horas en el primer ciclo y 2 horas, depende del contexto. En el instituto, en el segundo ciclo, tenemos 3 horas. En el primer curso tenemos 2 pequeñitas horas semanales para sentar la base. Ahorita sí, porque la base es muy importante. Prefieren otorgar 3
3 horas al segundo ciclo porque preparan exámenes. ¿Cómo el alumno puede preparar un examen cuando hemos faltado la base en el primer y tercer curso? Bueno, luego necesitamos manuales que toman en consideración nuestro contexto. Tenemos manuales en la participación de los docentes, los actores principales del proceso enseñanza-aprendizaje. Ahora, el punto importante, necesitamos viajes de inmersión cultural. Sí, yo llevo 16 años aprendiendo el español. El año pasado, un alumno mío de sexto curso me preguntó, Madame, ¿usted ya habla en español? Me encontré en un dilema. Un dilema. Tenía 2 posibilidades. Mentir para proteger a España o decir la verdad con una pequeña vergüenza. Finalmente le respondí dentro de poco, bientôt, porque confío en que al final de este tercer congreso la voz de los sin voces de Señor Simón transmitirá nuestra petición a altas autoridades sobre la importancia de los viajes de inmersión cultural. ¿Cómo puedo enseñar? Llevar 16 años enseñando una lengua sin tomar contacto con la lengua, sin viajar. Enseñar una lengua es transmitir la cultura, transmitir la manera de ser, de vestir. Nos contentamos con ver en la televisión, en el ordenador. Bueno, señor moderador, le devuelvo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y eso que me había dicho que en esa primera intervención no sabía qué decir. Y si sabes realmente antes algo que decir, imagínate, ¿no? Pues vamos a ver, os voy a decir que tenemos el embajador actual de España, es una persona que quiere hacer cosas. ¿Os acordáis que el año pasado, en la edición anterior, hablamos del campus España que se tenía que hacer? Entonces, bueno, pues el proyecto está allí, está por ahí también Beatriz, que es del ministerio. Nosotros seguimos, llevamos 3 años hablando con la administración española sobre el tema, y poco a poco, bueno, pues entendemos que alguien habrá que recoja las propuestas para ello, y este embajador está por la labor. Profesor, te toca a ti hacer un acercamiento primero a esto, luego antes de profundizar un poquito. Vete preparando para la pregunta que te voy a hacer, Muchas gracias, señor moderador, por pasarme la palabra. Buenas tardes a todos. Sí, bien. Cuando preguntaba qué necesitan los profesores de español para desempeñar correctamente su labor, eso significa que hay una falta. Quisiera precisar primero que el profesor de español tiene 2 desafíos: formación inicial y luego formación continua. Y ya sabemos que toda actividad humana necesita alguna motivación, porque efectivamente cuando los alumnos que tenemos, vamos a notar que a menudo pueden pasar 5 o 7 años, pero al final de su formación no tienen la competencia comunicativa, lo que significa que no tienen la motivación necesaria para poder desempeñar correctamente las tareas que les incumben. Por eso, a nivel del profesorado pasa exactamente igual, porque efectivamente, a nivel de la formación inicial, hay que saber que los docentes necesitan efectivamente tener todas las herramientas para poder ser verdaderos profesionales. Y hay que tener en consideración el hecho de que la lengua es vehículo de una cultura. Ya lo va a hablar, desarrollar suficientemente la colega, porque hay que saber que normalmente para un estudiante que estudia español como lengua extranjera, para poder enseñar, necesita la movilidad.
con la movilidad, pues tiene la posibilidad de empaparse correctamente de la cultura que está, supongo que van a enseñar, porque un docente de lengua extranjera es un actor cultural. Y estos intercambios culturales necesitan efectivamente que se impregna de la cultura que tienen que impartir para poder favorecer el diálogo intercultural mientras ejerce su labor. Ahora, cuando hablaba de la formación inicial, he pensado también que a nivel de la formación continua, los docentes también necesitan ser motivados. Y para ser motivados efectivamente, se tiene que contener los elementos que lo propician. Por ejemplo, la movilidad es también importante, porque además de ese paso labor necesita intercambiar. Y además hay los congresos como estos que permiten a la gente encontrar un público, y con los intercambios pienso que es suficientemente importante para poder cambiar de ideas y cambiar de perspectivas al término del congreso. Son elementos importantes para poder permitir al docente desempeñar correctamente su labor. Gracias por esta primera intervención. Vamos a profundizar después. Gracias. Muchas gracias. Se ha hablado aquí de lo que es la formación inicial y luego la inmersión lingüística. Recuerdo que los que somos más antiguos y que beneficiamos de esa inmersión lingüística que había. Es decir, tenemos dos lenguas extranjeras oficiales, francés y el inglés. Y hay una competición entre las lenguas extranjeras que no son oficiales, es decir, el español, el alemán, el chino y el italiano. Bien, en este marco multicultural, ¿cómo hacer que al final del año el alumno pueda formar una frase correcta, saludar, entablar una conversación fluida, con destrezas lingüísticas, etc., con fluidez? Bueno, nos toca responder esta pregunta. Los profesores de español de secundaria en Camerún enfrentan un conjunto de necesidades específicas que condicionan sus prácticas pedagógicas. En primer lugar, requieren una formación continua y actualizada, dado los cambios a que asistimos. Partimos del OPO, ahora enfrentamos el objetivo APC por competencia. Bueno, hemos insistido, hemos visto que hay una inadecuación, una ruptura total, un desajuste entre la formación. Porque confío en que al final de ese tercer congreso, la voz de los sin voces transmitirá nuestra petición a altas autoridades sobre la importancia de los viajes de inmersión cultural. ¿Cómo puedo enseñar? Llevar 16 años enseñando una lengua sin tomar contacto con la lengua, sin viajar. Enseñar una lengua es transmitir la cultura, transmitir la manera de ser, de vestir. Cuando nos contentamos con ver de la televisión en el ordenador. Bueno, señor moderador, le devuelvo la palabra. Muchísimas gracias. Y eso que me había dicho que en esa primera intervención no sabía qué decir. Y si sabes realmente antes algo que decir, imagínate, ¿no? Pues vamos a ver, os voy a decir que tenemos el embajador actual de España, es una persona que quiere hacer cosas. ¿Os acordáis que el año pasado, en la edición anterior, hablamos del campus España, que se tenía que hablar? Sí, yo llevo 16 años aprendiendo el español. El año pasado, un alumno mío de sexto curso me preguntó, ¿Madame usted ya habla en España? Me encontré en un dilema. Un dilema. Tenía dos posibilidades. Mentir para proteger a España. Que se ajuste
entre la formación inicial o continua y luego las prácticas docentes o la realidad del terreno, ¿no? Porque de hecho en muchas investigaciones, yo como doctor en didáctica del español, en muchas investigaciones lo que sale, que suele venir de manera repetida, es que los docentes siempre se quejan de la misma realidad, de la formación recibida de docentes. Y la verdad es que es una pena que los centros de formación, en este caso de profesorado, que son las escuelas normales superiores, lo comentaba ya en la conferencia inaugural del profesor Mukuti, no tengan suficientes docentes expertos en didáctica del español, porque la tradición, digamos, en el aprendizaje del español, que sea aquí o en cualquier otro país o incluso en España, era el aprendizaje para fines filológicos, donde la gente se especializaba en gramática de dependencia, el siglo de oro y demás. Y entonces esta formación académica es la que realmente se recibe en las facultades. Eso significa que en la escuela normal superior la formación recibida tendría que tener más peso en lo que es la didáctica, porque si uno ingresa con el título de licenciado de diplomado en estudios hispánicos, significa que ya domina la lengua. Entonces en las escuelas normales superiores tendríamos que insistir, darle más peso, pero la realidad es la que tenemos, hay menos docentes expertos en didáctica del español. Una vía de salida desde mi punto de vista es que incluso los docentes especializados en filología hispánica pura y dura, en este caso que sea siglo de oro de literatura hispanoamericana, que concedieran una parte didáctica o pedagógica a sus docencias. En este sentido, más allá de enseñar la literatura hispanoamericana, mexicana, la historia de las independencias, las revoluciones, comentar a los alumnos cómo explotar eso, la utilidad de todo lo que estamos haciendo para tus prácticas docentes en la secundaria. Si no, al terminar la formación, él no le ve utilidad. A veces también siente que todo lo que se está haciendo ya es una formación que ya conoce, ya domina porque la recibió en la facultad. Como que desde mi punto de vista, nosotros también como docentes de las escuelas de formación de profesorado, tendríamos que, digamos, redinamizar nuestras prácticas docentes y no considerar que la didáctica del español solamente es para aquellos que se especializaron en este ámbito, ¿no? Que sea una cosa de todo el mundo. Entonces, lo que realmente, para contestar la pregunta que plantea este debate, es que se necesita formación inicial y formación continua, con más peso en didáctica del español. Nosotros hacemos lo que se puede, pero necesitamos también, pues, el apoyo de los colegas, como mi compañero que está aquí, especialista en literatura hispanoamericana. Y comentar también que otra innovación que se ha hecho, por ejemplo, hablando de la escuela normal superior de Yaoundé 1, es integrar bastantes contenidos en didáctica del español. Tenemos, por ejemplo, algunas clases sobre conocimientos de los profesores que están aquí en el móvil. Y con un altavoz de 5.000 francos, 10.000 francos, yo lo implemento en mis clases. Como que también se necesita creatividad. Tenemos que pensar según la realidad del contexto educativo. Bueno, creo que sería la primera intervención y ya continúo. Muchas gracias, profesor. Sí que nos ha costado, porque este congreso se centra sobre las prácticas didácticas y nos ha costado encontrar profesores y profesoras de didáctica. El Instituto Fernández, pues también en términos de vuestra firma. Así que, profesora, ¿tú crees ahora que en este contexto actual se ha hablado de la digitalización y luego también el profesor ha dado también aquí una herramienta, una creatividad que se puede tener, ¿no? Y también los cambios en los modelos enfoques pedagógicos? ¿Tú crees que esa formación o las escuelas normales superiores forman realmente al profesor, a la profesora que hace falta, o se tiene que hacer una reforma más profunda en ese sentido? Donde nos han dicho, el profesor Mukuti nos ha dicho, por ejemplo, que ellos no han participado en la reforma. Bien, pienso que
Primero, necesitamos visitar la ley de la orientación escolar en Camerún con la reforma de los programas escolares, adaptando al contexto. Luego, los manuales escolares. En el contexto, tenemos clases de sexto curso en el Instituto Nacional de Palmier, 140 alumnos en el sexto, 3 tienen manuales. ¿Cómo voy a hacer? Montar mis clases en PowerPoint y a la sala de digitalización y pasar mi clase en 2 etapas. La primera etapa, paso la clase montada con el PowerPoint, luego 5 preguntitas para resumir y que para el final guarden algo sobre la clase. Ahí, ¿qué voy a hacer? Castigarles. Cuando sacas fotocopias, no le hacen. Señor, no hay dinero. Mi padre no tiene dinero. Una clase de 140, casi 2 manuales, 3 manuales. Subvenciones para movilidad Erasmus Plus. En Guinea Ecuatorial hemos elaborado un proyecto para hacer movilidades con la Consejería de Andalucía. Todo el gobierno de Andalucía está motivadísimo para venir a dar formación y que los profesores de Guinea Ecuatorial vayan a Andalucía. O sea que hemos preparado un proyecto, no del español evidentemente, porque en Guinea Ecuatorial ya hablamos español, ya somos hispanohablantes, pero lo hemos preparado para una formación profesional, ¿de acuerdo? Pero invito hay una persona aquí en Camerún que se ocupa de todo el tema Erasmus Plus, se ha acabado el plazo, las ayudas salen en noviembre, diciembre y acaban en febrero. O sea, que hay 2 meses para preparar ese proyecto. Yo voy a continuar con Simón, la coordinación y todo lo que pueda ayudaros desde Guinea Ecuatorial. Sabéis que estoy ahí al lado y que encantada os puedo ayudar a hacer el proyecto. ¿Qué supone el proyecto de movilidades? Pues que haya colaboración con universidades. Y yo conozco universidades que están deseando hacer colaboraciones con África, de venir, de que se vaya, pero hay que hablar. Y para hablar es lo que se quiere, qué duración, una temporalización, y en una colaboración tiene que haber de las 2 partes. Es decir, si ustedes me posibilitan profesorado español, yo les puedo dar la manutención. Las cosas dicen que no podemos dialogar si dos no pueden dialogar si uno no quiere. Entonces, yo creo que ahí poco a poco lo tenemos que hacer, pero tampoco nos tenemos que parar, porque los que pagan el pato son los profesores, son los alumnos. Y nosotros aquí, entre profesores, entre, digamos, los estudiosos de España y de Camerún, pues podemos encontrar algunas soluciones que hagan que vayamos saliendo del paso, ¿no? Para desarrollar el Campus España aquí. Necesitamos que nos deis información que vamos a trasladar al embajador, para luego eso trasladarlo a las autoridades españolas. Y las universidades de Camerún, y es verdad que muchas de ellas no cogen el teléfono. Hay que coger el teléfono, no tenemos. De la unión entre el amor y la pasión